Aristóbulo, la oposición, para algunos es un dolor de cabeza, para otros es un factor que juega pues en la democracia. Ahora, quiero decirte lo siguiente, ¿tú consideras que después de la experiencia del 26 de septiembre, la oposición se colocó a derecho o sigue siendo un factor subversivo? Mira, yo pienso que cobró fuerza en el interior de la oposición los factores pseudodemocráticos, no los factores golpistas, desestabilizadores. Ellos, cuando la oposición obtiene algún resultado como el que obtuvo ahora, son neutralizados por los factores más democráticos que puedan existir en el seno de la oposición. Y creo que... ¿Existen factores democráticos en la oposición? Sí, bueno, como todas las cosas, José Vicente, nosotros no podemos hablar en términos absolutos que toda gente de la oposición es golpista, eso sería absurdo. Pero cuando se generaliza con el calificativo de escuálido, de pitillanqui, etcétera, etcétera. Mira, como todo, José Vicente, nada en términos absolutos es verdad. Siempre hay matices. Y en el seno de la oposición habrá gente que no estuvo en el Parlamento por un error político, pero lo normal es que la oposición hubiese estado en el Parlamento. Hoy mucha gente se asombra. ¿Tú crees que la oposición en el Parlamento significa un paso a la democratización de la oposición? Mira, yo creo que fortalece la democracia en el seno de la oposición, en el Parlamento. Fortalece a los factores democráticos dentro del seno de la oposición. Yo creo que en la medida en que la oposición esté participando en el debate político, en esa misma medida, yo pienso que se puede alejar más del golpismo y de la desestabilización. Eso es una esperanza. Ahora, hay quienes dicen, bueno, no, es que ellos no están pensando en la Asamblea para hacer leyes, están pensando en la Asamblea como un instrumento de desestabilización. Eso es otra tesis, ¿no? Vamos a ver qué va a ocurrir. ¿Cómo vislumbras tú en todo caso, ese Parlamento a partir de su instalación? Fíjate, ya algunos salieron diciendo, ¿no? O sea, antes de ubicarnos en el nuevo Parlamento, este Parlamento llega hasta el 31 de diciembre. Es un Parlamento que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2010. ¿Qué va a pasar con el resto que nos queda del tiempo parlamentario de este Parlamento? Allí salió una gente de la oposición diciendo prácticamente como que una vez que están electos, este Parlamento se neutraliza. No. Bueno, pues es un recurso político. Bueno, es un recurso político. Sí. Este Parlamento, la primera tarea de nosotros es ver este Parlamento y hacer una agenda parlamentaria por el resto que queda. ¿Qué cosas nos interesa a nosotros que deben ser aprobadas ahora en función del proyecto? ¿Verdad? Y hay unas tareas esenciales, por ejemplo... ¿Tú crees que aprobar una ley habilitante? No, yo creo que no creo que sea necesaria una ley habilitante. Ajá. En todo caso. Yo creo que las leyes del Poder Popular sí son necesarias. Se quedaron leyes del Poder Popular que son bien importantes. La ley de Contraloría Social, la ley de Comuna, la ley de fomento de la economía comunal. Son leyes importantes. La ley de la propiedad social, son leyes importantes. ¿Es posible convivir con esa oposición en el Parlamento? Vamos a ver cómo se comportan. Yo creo que en una democracia es normal que se conviva con una oposición. Ahora, vamos a ver cómo se comporta la oposición. Una oposición que utilice el Parlamento para desestabilizar, para descalificar permanentemente, para no aprobar absolutamente nada, para sabotear, es imposible coexistir. Tú fuiste parlamentario y fuiste un excelente parlamentario. Muy crítico, muy cuestionador. Yo también fui parlamentario. Éramos minoría, José Vicente, éramos minoría absoluta, aplastante. Aplastante, pero echábamos vaina, ¿no? Así es. Ahora, el hecho de insistir, por ejemplo, en las interpelaciones a los ministros, ir a fondo en la investigación del funcionamiento de la administración pública, ¿cómo se puede catalogar eso? Bueno, yo no catalogo una investigación como un saboteo, eso es totalmente normal en un parlamento, que se pida una investigación, que se ejerza contraloría, eso es función del parlamento.
Esa es función del Parlamento. Eso es una cosa, otra cosa es la desestabilización, otra cosa es cuando tú tratas de confundir un delito común con un delito político y te quieres valer de la cuestión parlamentaria. A mí me parece que eso es absurdo, ¿no? Que es distinto. Mira, del 26 de septiembre provienen, según algunos intérpretes, algunos mandatos. Por ejemplo, el mandato de la paz. Ese fue un acto de paz. Por ejemplo, convivieron en las grandes colas de votantes, chavistas con antichavistas, con sus símbolos. Ahí no hubo insultos, ni golpes, ni nada por el estilo. Una demostración impecablemente cívica en la calle, ¿no? Lo cual indica que la polarización tampoco se llega a los extremos que algunos arriba impulsan, ¿no? Pero fíjate, eso es un signo de entendimiento entre los venezolanos. Yo creo que el venezolano no quiere violencia, ¿no? La rechaza. Y al mismo tiempo ha asumido la política en términos civilizados, ¿no? Una de las manifestaciones es el sufragio. La gente quiere resolver en las urnas electorales los grandes problemas del país, ¿no? Eso significa que existiendo un sector enfrente, que es la oposición, que ahora tiene 65 parlamentarios, que sacó una votación importante, tiene que haber algún tipo de diálogo, de posibilidad para tratar los grandes problemas del país. ¿Eso es factible? Ojalá, lo decíamos todo, pero la oposición no ha dado muestras de eso, José Vicente. Hasta ahora no los ha dado. ¿Qué muestras debería dar? Bueno, yo creo que la oposición, yo no he escuchado a nadie de la oposición reconocer algo bueno del gobierno de Chávez. Nunca. Nunca. Y eso implica que hay una actitud permanente, obstruccionista, de desestabilización permanente. Una persona puede estar de acuerdo con una ley, puede estar en desacuerdo con una ley, puede estar de acuerdo con un planteamiento, puede estar en desacuerdo con un planteamiento, puede reconocer algo bueno de un gobierno. Pero fíjate, Aristóbulo, las oposiciones casi nunca le reconocen nada a los gobiernos, aquí en Venezuela y en el mundo entero, ¿no? Yo creo que el aspecto subversivo, inquietante de la oposición, es mantener una actitud conspirativa, sediciosa, llegar hasta los cuarteles, provocar enfrentamientos que afecten el orden público. Eso que llamamos desestabilización. Sí, exacto, exacto. ¿Tú crees que los sabotajes, por ejemplo, de la electricidad, tienen algo de democrático? No, en absoluto. No. Absurdo. Lo que se pretende hacer en el metro. Sí, son cosas que solamente porque estos son gobiernos, esto es un gobierno con hombres que vienen de la lucha de la izquierda y de luchadores todos de defensa de los derechos humanos. No solamente en ese aspecto, el lenguaje escatológico que utilizan algunos analistas políticos de la oposición para descalificar a los dirigentes del gobierno. Bueno, no solamente escatológico, es racista, porque un tipo puede hacer lujo de decir todas las groserías que le dé la gana, ese es su problema. Pero yo prefiero una gente grosera a un racista. Hay gente que cree que son de una raza superior, una raza especial, y que los demás somos una manada de no sé de qué cosa, ¿no? Pero en todo caso, esos son los elementos que han radicalizado la polarización. Lo que tiene que ver con la acusación de corrupción lo que tiene que ver con la desestabilización, lo que tiene que ver, porque bueno, siempre se pueden decir cosas para tratar de descalificar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando tú ves este tipo de actitudes subversivas, de meterse en los cuarteles, de meter papeles, de usar los medios como se usan, para descalificar públicamente a quien sea sin que haya ningún tipo de restricción. Bueno, todos estos elementos es lo que ha radicalizado, porque hasta ahora la oposición no está en la Asamblea Nacional, no porque no tenía votos para estar, es porque tomaron una decisión política de no participar. Entonces mucha gente está viendo la cosa así como si en Venezuela nunca la oposición ha estado incluida, no, siempre ha estado. Lo que no estuvo en este periodo en la Asamblea Nacional. Y no estuvo no porque el gobierno lo excluyó.
No estuvo porque ellos cometieron el error político de creer que si ellos no iban, la gente no iba a ir a votar. Y la gente salió y validó la asamblea. Ellos no están porque porque ellos decidieron no estar. Y fue un error político. Ahora decidieron estar y están. Entonces, nosotros no podemos ver de cero. No es que la oposición no tenía nada y ahora tiene 65 diputados. No, la oposición tenía aquí 80 y pico diputados. Eso hay que recordarlo. Sí, cómo no. Aquí era un 84, 83. Aquí la diferencia era un diputado, llegó a ser. Y era 84 a 83. El año 2000, ¿no? Ajá. Entonces, ahora no, ahora son 98 a 65. O sea que los 84 lo bajaron a los 65. Eso hay que recordarlo. Porque parece que es que la oposición estaba en cero y alcanzó 65. No, la oposición viene de corregir un error político. Y los 165 que tenía el PSUV fue producto de ese vacío que dejó de la ese oposición. vacío que no estaba la oposición. Exacto. Habían sitios donde nosotros no hubiésemos sacado nunca un diputado. Aquí la compatriota Gabriela, que hoy es la defensora del pueblo, fue diputada porque la oposición no fue, porque Gabriela nunca iba a ganar en Baruta, siendo candidata a diputada, y Gabrielita fue al Congreso, fue a la Asamblea, como diputada, y hoy es defensora. Bueno, Gabriela ganó porque ellos no fueron. Ahora fíjate, Aristóbulo, Porque ahí el que lanzara a la oposición ganaba. un rasgo fundamental del planteamiento del socialismo del siglo XXI es la disposición de realizar la transición en el marco de la democracia, ¿no? Y por la vía electoral. Yo creo, José Vicente, que ese es uno de los elementos más complejos. Fundamental. Porque nosotros Ahora, tenemos que mantener, fíjate tú, hacer cambios estructurales con la misma regla de juego de la burguesía. Yo creo que ese es uno de los componentes. ahí está parte del debate, porque yo siempre he pensado que es muy audaz pretender adelantar una revolución y el destino de esa revolución jugarlo en las urnas electorales. Yo soy un demócrata, ¿no? Y creo en el voto popular, pero aparentemente hay una contradicción, porque es muy difícil. Por supuesto que hay una contradicción. Hay una contradicción, José Vicente, porque los cambios estructurales implican una gran resistencia por parte de quienes históricamente han estado sosteniendo al frente de las estructuras. Entonces tú vas a decir, vamos a cambiar el Estado. Cambiar el Estado implica tocar todas las estructuras del Estado. Vamos a fortalecer el poder popular. Es un gran debate que nosotros tenemos que hablar a fondo. Yo la otra vez planteaba, el mejor alcalde es el que desmonte primero la alcaldía. Dije, el mejor gobernador es el que desmonte primero la gobernación. Porque es que tú no puedes transformar el Estado y pretender que con esta gobernación nosotros vamos a hacer la revolución. ¿No está claro? Con estas alcaldías, como están, no vamos a hacer la revolución. Estas alcaldías tienen un límite. Y estas gobernaciones tienen un límite. Cuando tú estás creando el poder popular, José Vicente, que es el pueblo organizado donde vive, convirtiéndose y asumiendo los atributos del Estado, tú tienes de alguna manera que ir desmontando las estructuras existentes. Bueno, entonces, ahí es donde el que es gobernador o el que es alcalde, cuando ve en juego eso, no se va al 100%. Bueno. Y esas son las contradicciones que se presentan en estos casos. Cómo el gobernador y el alcalde deben ser constructores del poder popular, y en la medida que construyan el poder popular, tienen que ir desmontando la alcaldía o desmontando la gobernación. Es una contradicción. Bueno, esa es la contradicción de fondo, el gran debate para los socialistas de este país, y que yo creo que tú eres un interlocutor en ese sentido sumamente importante. Y quiero que en un próximo programa le entremos a fondo a ese punto. Y después, fíjate, creo que es determinante, porque va a jugar un papel muy importante en la próxima Asamblea Nacional. Y eso pasa con la propiedad, José Vicente. También. Como nosotros, creando propietarios, vamos desplazando a gente que está ubicada en el socialismo por pobre, y en la medida en que va saliendo de la pobreza le tiene miedo al socialismo. Porque hay que clarificar lo que significa la propiedad. A los fantasmas que han creado. A los fantasmas que crean. Fíjate tú. Pero eso tiene un comportamiento electoral. Bueno. Muchas gracias. Gracias a ti. Una pausa y al regresar los confidenciales.